Hola, muy buenas, aquí les traigo la parte 2 de Issei y el nuevo juez del inframundo. Bueno, sin más que decir, comenzamos capítulo 2. Issei de Wyver, la estrella de la venganza. Bien, entonces ven aquí, Issei, decía Hades mientras se levantaba. Así Hades-sama, decía el castaño mientras se acercaba. Bien, ahora serás un espectro por completo, decía Hades, mientras una Safuris aparecía en el cuerpo de Issei. Esta armadura es, decía el castaño. Si es una Safuris, armaduras del reino de la muerte, supongo que sabes sobre la mitología griega, ¿no es así?, decía Hades. Si así es, mi señor Hades, contestó el castaño mientras lo miraba. Bien, como sabrás, mis objetivos siempre han sido apoderarme de la tierra, hacerla un mundo oscuro, decía Hades, mientras se sentaba en su trono. Y bueno, quiero que me ayudes a lograr mi objetivo ahora que eres mi espectro, decía el pelinegro. Si Hades-sama, será un gusto, prometo hundir este mundo en la oscuridad. Yo, Issei de Wyver, la estrella divina de la venganza, decía Issei mientras se arrodillaba. Mientras en el mundo humano, bien, Akeno y las demás encárguense de todo. Aquí yo me llevaré a Arias si despierta completamente del hechizo. Se enterará Odín y las demás facciones. Si es verdad, contestó Michael. Ay, por cierto, ¿qué harás con tu hermana?, decía Azazel mirando al Michael. Descuida, la encerraré para que no cause problemas, decía Michael sonriendo. Bien, yo me retiro, decía Circe mientras desaparecía en un círculo mágico, mientras en la mente de Arias. Pero ¿qué hice?, decía la pelirroja mientras lloraba. Parece que recordó lo que hizo. Esto será un problema, decía Circe mientras la volvía a dormir con magia. Bien, ahora a encargarme de Gracie, esa perra. Se enamoró de ese maldito de Issei, y a mis padres los encerraré si se enteran, causarán problemas también, decía el pelirrojo serio, mientras en otra parte, a Opis-sama, ¿pasa algo?, preguntaba Mikou. No es nada, decía Opis. ¿Pero qué es esto? Ese olor de sangre que sentí era de él, decía Opis preocupada, mientras en el cielo. ¿Por qué? Porque mi hermano hace esto que le hizo Issei para que actúe así con él. Incluso los demás están de acuerdo. No lo entiendo, Issei sama, decía Gabriel mientras se encontraba encadenada de pies y brazos en una celda. Laves lloraba por el castaño, mientras en Asgard. ¿Pero qué es esta presencia que siento ahora? Primero dejo de sentir el aura del mocoso Sekiriute, y ahora siento una aura muy poderosa parecida a la de él, pero más oscura, decía Odín, mientras en el Olimpo. Padre, ¿pasa algo?, preguntaba Ares. Bueno, la presencia del Sekiriute desapareció por unos momentos, pero ahora es más poderosa y oscura. ¿Qué fue lo que pasó?, decía Zeus. Es verdad, padre, creo que lo mejor será ver qué pasa, decía Atena, quien estaba enamorada del castaño. Si tienes razón, Atena, creo que le pediré a las facciones que nos reunamos, decía Zeus mientras se levantaba de su trono. Vamos, Atena, quita esa cara, hermana, decía Artemisa mientras se acercaba. Sí lo sé, Artemisa, pero no nada de pedos. Recuerda que mi padre te dio el permiso, ya habló con Issei para que sea tu prometido, decía Artemisa. Sí lo sé, pero por eso mismo estoy preocupado por él, decía Atena. Vaya, parece que un humano, decía un pelirrojo. Apolo, decían Atena y Artemisa. Calma, solo vine a dar una vuelta. Pero es verdad, debemos saber qué pasó. También pude sentir cómo su poder desaparecía, decía Apolo. Vaya, ¿y desde cuándo te preocupas por los humanos?, decía Artemisa. Bueno, es de la pelea que tuvo conmigo, aunque solo pudo hacerme un rasguño. Su espíritu y confianza eran más grandes que el mío, que soy un dios. Además tiene algo que yo como dios no tengo, decía Apolo con su mirada seria. Que tener hermano, decía Atena. Sí, Atena, el sentimiento llamado amor, ese sentimiento que tú posees, decía Apolo. Pero claro, ese chico es diferente, me agrada, decía Apolo mientras iba con Zeus. Vaya, parece que el Sekiriute le agrada a nuestro hermano, decía Artemisa mientras en el inframundo. Bien, mis espectros, mis soldados, les presento al nuevo juez del inframundo, decía Hades mientras Issei salía detrás de él. Vaya, qué sorpresa, así que él ahora es el tercer juez, decía Minos sonriendo. Vaya, esto no me lo esperaba nuestro enemigo.
ahora es uno de nosotros. Esto sí es gracioso, decía Agiacos riendo mientras miraba al castaño. Bien, Issei, los espectros enfrente de ti son tus hombres, dales el uso que desees, decía Hades. Si como ordene Hades-sama, decía el castaño mientras los miraba. Pero qué gran poder, aunque no esté usándolo, lo puedo sentir, decía uno de los espectros. Bien, como sea, de ahora en adelante seré el juez del inframundo. Así que espero no me defrauden, decía el castaño mirando a sus tropas. Bien, mimos Agiacos. Denle la información que debe saber, decía Hades mientras se retiraba. Sí, Hades-sama, como ordene, decía Minos, pero antes de que Hades saliera una mujer hermosa de pelo negro aparecería. Hades-sama, disculpe interrumpir, pero traigo esto, decía la mujer. Gracias, dáselo a Issei, decía Hades. Así, Hades-sama, tome, decía la pelinegra sonrojada al ver al castaño directamente. Y bien, Issei, ¿qué dice?, decía Hades mientras volteaba. Así, Hades-sama, parece que su hermano Zeus convocó una junta de facciones, decía el castaño. Ya veo, así que se dio cuenta de tu presencia, decía Hades. Si así parece, Hades-sama, pero descuide, no importa, si se ponen en su camino los cavaré yo mismo, decía Issei arrodillándose. Si lo sé que eres capaz, pero Issei, por ahora no actuaremos, supongo que querrás vengarte, ¿verdad?, decía Hades. Si así es, mi señor, como la estrella divina de la venganza que soy yo, obtendré la mía, decía Issei con una mirada. Sonreía recordando a Lías y las demás. Bien, Pandora, así Hades-sama, decía la pelinegra. Alista todo en unas horas. Iré a ver de qué quieren hablar. ¿Vienes conmigo, no es así, Issei?, decía Hades. Sí, mi señor, será un placer acompañarlo, decía el castaño, mientras en el Olimpo. Bien, Apolo, ¿qué pasa?, decía Zeus. Bueno, tú sabes a quién le corresponde esta presencia maligna, ¿no es así?, decía Apolo. Si Apolo es la de Issei, sin embargo, ahora es la de un espectro, decía Zeus. Sí, ¿qué haremos?, decía Apolo. No lo sé, Apolo, cuando Athena se entere no puedo ni imaginar cómo reaccionará al saber que la persona que ama es un espectro, decía Zeus mirando a Athena de lejos. Si tienes razón, decía Apolo mientras lejos de donde estaba Apolo y Hades. Maldito Sekiryu, te creí que había muerto, maldito Circeps, no lo mato, decía Ares furioso, mientras en la academia Kuo. Bien, ahora todo está bien, decía Valí mientras era basado por Kuroka Akino hacia Koneko Zenobia Sona y Babel, mientras Tsubaki miraba con desprecio a la Sagi se divertía con las demás siervas de Sona en una habitación del club de lo oculto, pero al instante pero qué demonios, Opis, decían Valí, Akino y a las demás. Y bien, me dirán qué pasó, que no quiero juegos, decía Otis mientras olía la sangre del castaño alrededor del club y el patio. Maldición, se me olvidó borrar el olor de la sangre, decía Valí con miedo en su mente. Opis, espera, no sabemos de qué hablas, decía Akino. Silencio, puedo oler la sangre de Issei que le hicieron. Hablen, malditos, decía Otis mientras su aura se incrementaba aterrando a los presentes. Pero al instante Opis sentiría una presencia muy familiar. Este olor, decía Otis mientras salía volando a gran velocidad, dejando a Valí y a los demás aterrados, mientras con Issei y un espectro. Ahora soy un espectro, decía el castaño mirando el paisaje, pero al instante sentiría una poderosa presencia impactar delante de él. Vaya, así que me detectaste, Opis, decía el castaño. Issei, eres tú, decía Opis sorprendida al ver su armadura y al sentir su poder. Si soy yo, no es así, Drake, decía Issei mientras el guantelete de Drake aparecía. Si así es, compañero, decía el dragón. Pero ¿qué es ese poder y tu armadura?, decía Otis. Bueno, la respuesta es que soy un espectro, Otis. Soy Issei de Wayever, la estrella divina de la venganza y sirviente de Hades-sama, decía el castaño. Que Hades, el dios del inframundo, decía Otis. Si así es, Otis, pero por ahora no tengo tiempo para hablar, nos volveremos a ver, decía Issei mientras salía volando a gran velocidad, mientras en el Olimpo. Bien, Apolo, Athena, Artemisa, ustedes verá allá, decía Zeus mientras bajaban del Olimpo, mientras con Hades. Regresaste, Issei, decía Hades mientras Issei aterrizaba en la carroza de Hades.
Si Hades-sama, decía el castaño mirando a Pandora, bien quiero ver sus caras cuando te vean, decía Hades sonriendo, si yo también, decía el castaño sonriendo. Horas después, Academia Kuo, bien está listo, decía Azazel, sí, pero esto me preocupado, ¿acaso ya se dieron cuenta?, decía Michael preocupado. Oh vaya, parece que Zeus tiene algo de qué hablar, decía Odín mientras se acercaba a Azazel y Circe. A Odín-sama, ¿cómo le ha ido?, decía Circe. Bien, aunque un poco adolorido después de todo, estoy viejo, decía Odín riendo. Mira, parece que ya llegaron, decía Odín mientras Zeus y los demás entraban a la aula de la academia. ¿Cómo le ha ido, Zeus-sama?, decía Circe mirando al dios. Bien, pero parece que Hades aún no llega, decía Zeus. Descuida, ya estoy aquí, decía Hades mientras entraba acompañado de Pandora y Minos. Hades, llegaste, y bien, ¿dónde está el otro espectro que te acompaña?, decía Zeus. Hades, cuida, está afuera, parece que se siente incómodo, decía Hades mirando a Malíaqueno y a las demás. Ya, Saga, llegaste, decía Odín, si parece que los demás no pudieron venir. Y bien, ¿qué pasa?, decía Yasaka. Bueno, creo que muchos de ustedes lo sintieron hace algunos días, decía Zeus, poniendo nerviosos a Azazel, Michael y Circe, al igual que Asuka y Rizabin. Así, ahora que lo dices, decía Yasaka, al igual que Odín. Es verdad, y el Sekiriute y tu hermana Circe, ¿en dónde están?, decía Zeus. Bueno, mi hermana está enferma, se encuentra en el infierno, y bueno, el Sekiriute está, no descuiden, yo sé en dónde está, decía Hades sonriendo maliciosamente. ¿A que lo sabes, Hades?, decía Atena preocupada. Si así es, querida Atena, decía Hades, imaginando la reacción de Atena y los demás. Bien, Pandora, hazlo pasar, decía Hades. Así, Hades-sama. Minutos después, a Pandora-sama, ¿qué pasa?, decía Issei, quien estaba afuera. Bueno, Hades-sama te habla, decía Pandora, mientras dentro de la academia. ¿De qué te hablas, Hades? Aquí entra Eras, decía Zeus. Vamos, Zeus, ya lo sabes, decía Hades mientras la puerta se abría dejando ver a Pandora al lado de un joven castaño. Imposible, tú eres, decía Circe en su mente, al igual que Akeno y los demás solo sentían miedo al sentir su poder. Y decía Atena al ver al castaño. Fin del capítulo, espero les haya gustado.